país. Este texto está dedicado a las mujeres de los desaparecidos en las guerras colombianas, pero podría representar a los desaparecidos de todos los países latinoamericanos que han sido oprimidos por siglos. Hoy en Chile vemos ese conflicto generado por una oligarquía que busca una forma de justificar sus privilegios. Un aspecto relevante es de donde se narra la historia. Este libro abre con una epígrafe de Svetlana Alexievich que muestra esa parte no narrada. Dice: las mujeres sufrimos y recordamos la guerra de otra manera. Las mujeres narramos la historia de nuestros sentimientos. A su vez, el primer instante del poemario se refiere a un país vacío, que puede ser el reflejo de la situación de los pueblos latinoamericanos asolados por las injusticias. Un país vacío sería un escenario que significa la pérdida. A medida en que se avanza en la lectura, se percibe no solo el reflejo de los sentimientos, pues estos se van abriendo espacio a reconocer silencios abruptos que deja la infamia de la guerra. En la primera carta se cuestiona la utilidad de la reescritura. ¿Que para qué estas cartas? Para nacer, Antonio, para renacer. Una carta es un país en el aire. Este sería el mensaje que permite nacer de nuevo, volver a decir, volver a nombrar el desastre, representando ese tránsito que se lee en el transcurso, como si fueran mensajes que tienen una urgencia, una rapidez de ser entregados. En paralelo a esa desgracia, esa tristeza propia de nuestra historia, se muestra también en Cartas con kilómetros de tierra fértil ese rostro rozagante de Colombia, su lado selvático frondoso, donde está también ese renacer y transformación propia de la existencia, su condición biológica innegable e inherente que posibilita la luz, o el eros que proviene de una noción que incluso se relaciona con una condición primitiva. Cito: pero también hay amor, hay sol, hay río en este abono hechizado, sus brazos no dejan de abrazar y las palabras no se resignan a ser estiércol. Cuánta salud tienen nuestros campos gracias a este abono singular. Todo cuanto crece en esta tierra es asombro, es dulce y susurra voces. El concepto de luz lo iguala o lo une con las palabras. Dice: las palabras no se resignan a ser estiércol, que implica la mutabilidad de estas en este abono singular, ese ámbito asombroso y dulce desde donde surgen las voces de los muertos, de nuestros ancestros que nos acompañan. La carta es también ese hilo bordado que permite el poder de la imaginación, de recrear ese país a través de ese tejido que se traspasa de generación en generación, donde también los nombres que aparecen en el poema Carta con un paisaje bordado, como Macarena, Sergio, Carlos, son personas, existencias que se van cruzando en ese tramado, que al parecer a veces se pierden y están a punto de naufragar en el océano con ese muro insoslayable de los hechos. Por otra parte, saluda el símbolo del retorno a través de la metáfora hipocrática del río. Cito: lo que el hombre dividió, los peces del río, en su humilde hambre, reconcilian. Y ese retorno, esa reconciliación, tiene que ver con hallar esa lengua, ese habitar el pasado, la historia que es el seno, el origen, un pecho en donde habitar, el regazo donde vuelve en silencio el lenguaje. En Carta con tigre es interesante la imagen de este animal salvaje como un ser que representa un espejo de nuestra especie, el que ataca y el que se esconde, el que inflige dolor y el que recibe. No queda claro si alude a una imagen divina, pero sí reproduce el relato de Caín que mató a su hermano Abel, lo que muestra a su vez que en las guerras corre la sangre de quienes son nuestros hermanos y que hay una mano negra que quiere vernos enfrentados desde el instinto. En este libro hay una perspectiva múltiple de quien observa, de quien es el testigo de la guerra en sus consecuencias. En Carta donde pasta una vaca, son estas quienes observan el cuerpo de un moribundo desangrándose en la cordillera. Son testigos y a la vez protectoras del cuerpo de este hombre, acechado por aves carroñeras y moscas. Acá el hablante introduce además un carácter o un gesto sagrado en la muerte ausente de este guerrero, para quizá entregarle esa trascendencia al acto de morir. Mientras escribo, se me viene a la mente la imagen de las más de 200 personas a quienes la poesía chilena mutiló sus ojos,
y encuentro un símil en los siguientes versos. Decenas de botellas flotando por el río, bajan y sin brazos y con la boca abierta. Cada una lleva una vocal que sangra, el gesto de un animal fulminado de cansancio, los ojos de la rabia y el llanto. Esas botellas viajando pueden asociarse a estos ojos arrancados, esa ceguera de la guerra, ese acto represivo intraducible en el lamento, el dolor de los combates, ese quedarnos ciegos ante los actos miserables y condenatorios, donde estas instituciones se han dedicado a ser instrumentos del pragmatismo del Estado chileno que nos obliga e incita a buscar más voces y gritos para acusar estos crímenes. Es inevitable frente a esta cruda realidad que quien escribe se cuestione el contexto de su oficio. Esto se muestra en los versos No te perdono, poesía, que frente a este horror des un paso al costado. Lo que da cuenta de una declaratoria del autor que reproduce su visión y su compromiso poético y político, y es esta entrega la relevante y contingente ante los hechos de horror manifiestos estos días, que a su vez representan acontecimientos de generaciones anteriores enfrentados una y otra vez a estas tragedias, y frente a ese desastre ni la poesía, ni los poetas, ni los artistas podemos dar un paso al costado. En este texto hablan o susurran mayormente las voces de las mujeres en forma individual, pero también vemos esa voz, ese mensaje del colectivo, que se refiere a esa imagen del descontento, a esa herida comunitaria. Cito: en cada herida, el bramido amargo de nuestros animales, el dominó de los amigos, la lengua cortada bajo las estrellas implacables, íbamos con nuestro veneno, suplicando un plato de amor, mendigando un país. Éramos las serpientes humilladas, abrazadas, con los huevos de la esperanza en su vientre. Así, paralelamente, en Iceberg bajan por los ríos de la carta. Estos representan a los muertos que descienden por los ríos, reflejan a su vez ese contraste entre la vida y la muerte, el calor, el frío, que podría simbolizar desde el ámbito físico, esos elementos que observamos en lo cotidiano, pero donde el hablante además se adentra en su significado, por esa urgencia de sobrevivir, como un testigo de algo que parece una caída inevitable. Freddy Jesset intenta asumir que los muertos son nuestra ancestralidad, nuestra historia. Se ve a un muerto que regresa y habita debajo de la mesa, quien vuelve a reclamar su puesto, quizá un poco de cariño, abstraído en el peso de la ausencia y la búsqueda del encuentro. Se hace cada vez más necesario oír y respetar a nuestros muertos, escuchar los mensajes que nos susurran mientras construimos el lugar futuro. Una y otra vez estas cartas buscan resignificar y representar la desaparición, y no solo de los caídos en las guerras o batallas, sino de toda la expresión de vida, mostrando una devastación, un exterminio crudo y férreo. Este desaparecer, a su vez, llega más allá e interpela a la materia del texto y del lector. En algunos instantes de lectura aparecen luminosidades, pequeños espacios de luz, como en Carta y Mandarinas, que retrata los gestos de lo cotidiano, la transformación armónica de la naturaleza, reflejando cierta ternura dentro de la tragedia, cierta bondad en la miseria. En este poema aparece el rostro de un anciano que ilumina al pueblo con la venta de mandarinas. Este retrato de lo sencillo permite palpar la dulzura y viveza de un encuentro, instantes que ni la guerra más cruenta puede borrar del recuerdo. El autor manifiesta la necesidad de ser testigo y retratar las injusticias de la historia, que en Latinoamérica estaba marcada por los abusos y la represión al pueblo. En la inminencia de la muerte es inevitable dar cuenta de los sucesos, ya no hay espacio para desviar la mirada, y estas cartas surgen desde aquella pulsión de lo irremediable e intenta hacer un retrato de dichos hechos. Un gesto paradójico y tal vez premeditado es que el libro cierra con el poema homónimo Cartas de las mujeres de este país, quizá aludiendo a la experiencia del lector, quien así como los protagonistas de estas voces vivieron el dolor que marca el camino. Este lo experimentará en la lectura. A su vez, se relaciona con ese acto de amor que posee la escritura epistolar. Las cartas tienen esa cercanía del mensaje, esa sensibilidad manifiesta e implícita de quien escribe y recibe estas palabras. Y es esa perspectiva la que el hablante busca transmitir. Experimentar el transcurso de esa intrahistoria con el anhelo de una pronta respuesta.